Muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante, anatomía de los párpados. La doctora Natalie Márquez Ramos, nuestra residente de oftalmología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana, nos va a desarrollar el tema. Bienvenida. Hola, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la anatomía de los párpados. Entonces, bueno, pues primero un poquito pues como hablar de las generalidades sobre estos. Entonces, los párpados son adaptaciones faciales que normalmente pues van a ser como complejas y especializadas. Tienen unas funciones pues muy importantes. Una de ellas pues es proteger toda la parte pues corneal, humedecer también, entonces ayuda pues como a que la película lagrimal pues se esparza durante toda pues la córnea conjuntiva y permite pues limpiar las superficies oculares. Va a ser una estructura que es multilaminar, es móvil y por lo tanto también pues va a ser flexible y pues cubre pues el globo ocular en la porción anterior. Y pues esta párpados también pues cuentan con las pestañas, que son las que permiten también pues como, también hacen como una barrera de protección, porque lo que hacen es como barrer esas partículas que son transportadas por el aire y pues no permiten pues que ingresen al interior del globo ocular. Entonces pues está caracterizada en su parte anterior, entonces su cara anterior va a ser convexa y es la que va como moldear sobre el globo ocular y está cubierta pues por la piel. Ya pues la cara posterior es cóncava, es al revés, y está tapizada pues como por la mucosa, que sería pues la parte de acá pues posterior, y que es como la conjuntiva. Entonces pues en los extremos pues va a estar unida por las dos comisuras, tanto medial como lateral. Y en sus bordes, que son los de acá, entonces va a tener unos bordes pues que van a ser adherentes y libres. Entonces en los bordes adherentes va a estar limitada por el surco orbitopapilar y el borde libre va a estar dividido en dos por la papila lagrimal. Entonces aquí la fisura pues palpebral a nivel horizontal normalmente mide entre 29 y 32 milímetros. Su parte vertical va a medir entre 9 y 12 milímetros aproximadamente. Entonces, pues tenemos el ángulo cantal y acá el ángulo lateral que está como a 1 o 2 milímetros un poquito más alto que el ángulo cantal medial. Tenemos pues la parte de acá superior, que es el párpado, pues la parte superior que cubre de 1 a 2 milímetros de la parte superior del iris. Tenemos el surco palpebral y el borde libre que está entre 1 a 3 milímetros. Y pues está el pliegue palpebral superior que está entre 8 a 11 milímetros por encima del margen palpebral central. Y ya pues la parte del párpado inferior descansa a nivel del limbo inferior. Y tenemos que pues también existe pues un pliegue inferior en el párpado que comienza medialmente a 4 a 5 milímetros del borde palpebral. Entonces va a estar constituido pues por la piel, el tejido conectivo subcutáneo, va a contar también pues obviamente con una capa conjuntival que es la celulosa, una capa muscular estriada, también que es la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, está la capa fibrosa que representa pues los tarsos de párpados y el ligamento ancho y está también formada por los tarsos que son las laminillas que van a ser fibrosas que ocupan el borde libre del párpado. Está el tabique orbitario y está la capa muscular lisa y la capa de la mucosa. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces primero pues tenemos la piel. Entonces se dice que es la parte más delgada del cuerpo, esta piel que se encuentra en los párpados. No tiene grasa subcutánea y pues está en movimiento constante. Entonces por eso también pues genera como una laxitud y flexibilidad. El pliegue pues, del párpado superior se aproxima a inserciones de la aponeurosis del elevador, que vamos a ver ahorita más adelante. Tiene un tejido preseptal que le hace que pues, sea un poco más flexible y un tejido pretarsiano que está adherido a los tejidos subyacentes. Entonces, esta piel también puede variar según la raza del paciente. De hecho, entonces en rasgos caucásicos, como vemos en esta imagen de la izquierda, entonces el tabique orbitario, como vemos acá, se fusiona con la aponeurosis del elevador por encima del tarso. En cambio, en esos pacientes que son asiáticos, como vemos en la imagen de la derecha, el tabique orbitario se fusiona con la aponeurosis,
del elevador entre el borde palpebral y el borde superior del tarso. Entonces también por eso también se le ve como, pues según la raza del paciente, también se ve pues muy diferente pues como la contextura del párpado en cada paciente. Y pues en el paciente asiático pues va a tener menos adherencias en la aponeurosis de la piel. Ya en cuanto a las glándulas de los párpados, entonces pues tenemos las primeras, pues son las glándulas sebáceas. Estas se encuentran en la carúncula y dentro del folículo de la ceja y va a estar asociada al vello de la piel periocular. Y ya las glándulas de meiobonio, que son las que vemos aquí en la imagen de acá, que también pues se dice que son glándulas sebáceas modificadas dentro de la placa tarsal y van a drenar por más o menos 20 a 30 orificios de cada párpado y también pues presenta pues como el conducto central que tiene pues múltiples acinos y esta también es la que se encarga de sintetizar toda la parte de los lípidos, que es la que representa pues la capa externa de la película lágrima. Tenemos las glándulas de Seyss, que las vemos aquí, están ahí al ladito. Son glándulas sebáceas también que son modificadas, pero que estas van a estar asociadas al folículo de la pestaña, como vemos en la imagen, que va a estar asociada aquí al folículo. Y las glándulas de Moe, que están también pues ahí como un poquito más posterior, son sudoríparas apocrinas y van a drenar a un folículo también de la pestaña y está más en el párpado inferior. Entonces acá también en la imagen de atrás, acá. Entonces acá están las de Seyss. Y acá pues vemos también estas glándulas de meiobonio que las que hablamos al principio. Entonces todas digamos como que se complementan y hacen pues como una función diferente pues, y se complementan entre ellas. En cuanto, bueno, ya la parte de la musculatura, entonces pues tenemos el músculo orbicular. Entonces tiene una lámina del músculo estriador que está pues por debajo de la piel, que fue lo que vimos ahora, y va a contar con 3 porciones. Una porción que va a ser orbitaria, preceptal y pretarsal. Entonces esa porción orbitaria, entonces se encuentra pues en la parte de los rebordes óseos. Entonces acá está pues el músculo orbicular y va a ser origen en la apófisis orbitaria del hueso frontal. Tenemos esta porción que va a ser preceptal, que va a estar ubicada sobre el septo orbitario y en el párpado superior e inferior también. Y ya el pretarsal, que es el que vemos acá, que también pues tiene su parte superior e inferior, y ese es el que cubre pues el párpado móvil. Entonces, el músculo orbicular lo que nos permite, pues, o sea, va a tener como unos movimientos involuntarios en la porción tanto pretarsal como preceptal. Permite, pues, la porción orbitaria es la que permite, pues, el cierre forzado del párpado. Entonces, ya es como el movimiento voluntario. Permite esa porción pretarsal de tener una función de bombeo en la lágrima. Igual también, pues, está como mucho en relación, pues, al saco lagrimal y se va a formar un músculo que es el músculo de Horner, como es el que vemos acá, que es la fusión entre las cabezas profundas de las fibras pretarsales. Entonces se fusionan esas dos y forma el músculo de Horner y este lo que permite es mantener la posición posterior del ángulo cantal y también favorece pues a que haya ese bombeo lagrimal. Luego tenemos el septo o el tabique orbitario, que es el que vemos acá, pues en la parte superior y acá en la parte inferior. Esa es una membrana de múltiples capas. La membrana pues va a ser muy fina y a la vez también va a ser fibrosa. Comienza en el arco marginal del reborde orbitario, que vemos acá, en el reborde orbitario, y cuenta con fibras distales que se fusionan en la superficie anterior de la aponeurosis del elevador. Entonces, esta se va a insertar en la placa tarsal a más o menos 3.5 milímetros en el párpado superior y la inserción en el párpado pues, inferior va a estar debajo del tarso. Ya las bolsas de grasas preaponeuróticas o precapsulopalpebrales, entonces son extensiones, son estas de acá, las bolsas de grasa preponeurótica, extensiones anteriores de la grasa orbitaria extraconal. También nos sirven como punto de referencia cuando se va a llevar a cirugía a un paciente. Permite pues identificar el plano como situado inmediatamente pues, detrás del septo orbitario y anterior a los retractores.
Entonces vemos que en el párpado superior van a haber dos bolsas, entonces una medial y otra central, y en el párpado inferior van a ser tres bolsas, entonces lateral, central y medial. Están los retractores ahora principales del párpado. Entonces, el primero pues es el músculo elevador del párpado, que tiene un origen en el ala menor del esfenoides y va a discurrir por encima del recto superior del ojo. Y también tenemos pues el músculo de Müller. Entonces, entonces acá está el músculo elevador del párpado superior, que lo que les dije pues origina en el ala menor del esfenoides. Y cerca de ese reborde como orbitario superior se va a formar un ligamento, que es el ligamento de Wignall. Entonces este se fija como en la condensación a lo largo de la vaina muscular en las paredes orbitales, entonces forma este ligamento. Y ese lo que hace es hacer un soporte en el sistema facial y mantener las relaciones espaciales en la órbita superior. Entonces ese músculo también pasa a hacer la aponeurosis de la parte superior del elevador, que es la que vemos acá, y se va a anclar en el margen palpebral, que es en el lado de acá. Entonces forma todo eso. Entonces digamos que el ligamento es como la base para que se dé como todo ese sostén. Están los retractores accesorios simpáticos. Entonces acá, que sería pues en la parte del músculo de Müller. Entonces son músculos lisos que van a ser inervados por el sistema nervioso simpático, tanto en el párpado superior como inferior, y pues esos son los retractores pues accesorios. En el párpado superior, entonces como lo dije, pues está el músculo supratarsal de Müller, que va a originarse en la superficie inferior del músculo del elevador, como vemos en esta imagen, y se va a insertar en la margen anterior del borde tarsal superior. Y en el parte del párpado inferior está la fascia capsulopalpebral. Bueno, en la próxima imagen lo vemos un poquito mejor. Y que para insertarse a 2.5 milímetros más o menos por debajo del tarso. Entonces esos retractores que les hablaba del párpado inferior, entonces aquí, con esta imagen está aquí quirúrgica, entonces lleve pues, la fase capsulopalpebral, que como les dije se originaba en la vaina del recto inferior. Y la parte, pues, como la cabeza de esta cápsula, se divide al rodear el músculo oblicuo inferior y se fusiona con la vaina del músculo del oblicuo inferior. Entonces va a tener dos porciones. Entonces esas dos porciones de la cabeza capsulopalpebral se van a unir y van a formar el ligamento suspensorio del Lockwood, que es el que vemos en el lado acá. Digamos que es como lo que veíamos muy similar en la parte superior, que forma el ligamento de acá arriba. Entonces acá forma este ligamento suspensorio, que es este de acá. Y acá también pues se alcanza a ver. Entonces lo que hace el ligamento pues es separar el globo ocular de la grasa orbitaria y también pues le va a generar más soporte pues como a toda la estructura. Y tenemos el músculo del tarso inferior que digamos está un poquito menos como desarrollado, pero va a contar con fibras que van a ser más abundantes y se van a encontrar pues en el fondo del saco inferior. Ya las placas tarsales, entonces sabemos que esas placas van a ser un tejido fibroso que más o menos tiene de 1 a 1.5 milímetros de espesor con una altura en el párpado superior que va a estar entre 8 a 12 milímetros y en el inferior que va a ser más o menos de 3 a 4 milímetros. Entonces lo que hace esto es aportar como la integridad en la estructura y va a reducir su altura medial y lateralmente. Entonces lo que es como lo que vemos acá. Entonces acá está el tarso superior y acá está la parte inferior del tarso. Horizontalmente pues mide como 25 milímetros aproximadamente y le genera una curva leve para conformar pues como ese contorno del globo ocular. Y en el interior pues de cada tarso van a estar esas glándulas de meibomium. Tenemos ya los tendones cantales. Entonces lo que hacen estos es hacer una configuración de la fisura palpebral. Entonces está el medial y el lateral y que es mantenida pues por esos tendones. Entonces van a tener dos orígenes. Entonces el medial va a ser en la cresta pues lagrimal anterior y posterior y van a generar pues como una fusión pues la parte medial con el saco lagrimal y va a dividir las extremidades tanto en superior como inferior. Entonces también esas
permite pues como la unión a placas tarsales, tanto superior como inferior. Entonces, digamos, sí, es como el punto, esos cantos son como el punto de unión a los tarsos, tanto superior e inferior. Y tenemos pues el tendón cantal lateral, que se va a insertar en la cara interna del borde orbitario. Y ese, como lo dije al principio pues, de la charla, que ese tendón cantal lateral se va a insertar más o menos a 2 milímetros, un poquito más alto que el tendón medial. Entonces acá vemos que en la imagen la parte lateral se ve un poquito más elevada. Ya la conjuntiva, pues bueno, va a ser un epitelio que es escamoso, no queratinizado, representa la capa posterior del párpado, va a contar con células calciformes secretoras de mucina y también cuenta con las glándulas lacrimales accesorias del Wolfram que se encuentran en el borde tarsal y las glándulas lacrimales accesorias de Krauss que se encuentran en la parte como del fornix. En cuanto a la irrigación vascular, va a ser principalmente por 3 arterias grandes. Entonces, la primera ya es la arteria oftálmica. Entonces, tenemos pues la arteria supratroclear, la supraorbitaria, también pues tenemos la parte de la arteria palpebral media, superior e inferior, y la arteria palpebral lateral, que se origina pues de la arteria lagrimal, y la dorsal de la nariz. Entonces, digamos, toda la parte como superior. También se encuentra pues la arteria facial, que a través de la arteria angular se encarga pues de toda la parte también como casi inferior y medial. Y la arteria temporal superficial, que es pues el resto de la parte acá, como sombra, ese pues temporal, y también cubre un poco de la parte pues como inferior. El drenaje venoso, pues son las venas que están asociadas a las arterias, entonces pues van a ser las mismas, pues vena supraorbitaria, la vena palpebral superior, está acá la vena pues angular, que pues va a drenar a la vena facial anterior, las venas palpebrales medias, y acá pues en la parte pues lateral, y la arcada venosa periférica pues inferior. La irrigación pues del drenaje linfático va a ser principalmente hacia los nodos parotidios, y cuando se forma pues, en la parte del ángulo interno del ojo, también puede drenar en nódulos submandibulares, que son los que se encuentran acá abajo. Estos de acá van a drenar, y a través de los vasos linfáticos asociados a la arteria tanto facial como angular. Y ya en cuanto a la irrigación, entonces, perdón, a la inervación, entonces en la parte motora va a ser 2 principalmente, por el nervio facial, que es el que se encarga pues toda la parte, pues bueno, del auricular de los párpados, y las ramas que van a ser tanto la cigomática como la temporal, que se encargan pues de inervar toda esta parte. Y pues como el nervio oculomotor, pues que se encarga de inervar pues en la parte del elevador del párpado superior. Y la inervación sensitiva del párpado va a ser principalmente pues por el trigémino, tanto por la rama oftálmica, entonces se encarga pues el nervio supraorbitario, supratroclear, infratroclear, que entonces sería toda la parte como superior, y la rama maxilar, que va a ser la parte infraorbitaria. Entonces, pues, ya que estamos hablando también, pues, como de la inervación y todo eso, y pues como nosotros también, pues, hacemos parte como de las infiltraciones y todo eso, entonces quería traer un poco sobre bloqueos tronculares en el área facial, entonces, para realizar procedimientos, sobre todo, pues, para cirugías menores. Entonces, como dije, pues, es útil en procedimientos de cirugía menor, también sirve para hacer tratamientos en heridas del área facial. Entonces, ventajas que tienen estos bloqueos, entonces va a ser menos dolorosa en comparación a la infiltración local, se requiere menos cantidad de anestésico para áreas mayores, tampoco algo muy bueno es que no distorsiona el tejido que se va a tratar, entonces no va a alterar como esas márgenes del tejido donde se va a manejar. Además de eso, pues ahorra tiempo porque pues es rápido pues hacer ese bloqueo, y el punto de bloqueo va a estar alejado a la zona a tratar. Entonces, digamos, si llega a haber como alguna contaminación pues del área o algo, entonces eso también, digamos, es favorable. Entonces, para ello, pues bueno, aquí hay que conocer también obviamente la inervación sensitiva derivada del trigémino, que era lo que hablábamos, entonces la parte pues oftálmica, maxilar y mentoniana, y que también hacen parte las ramas cervicales tanto de S2 como S3 que se encarga de esta parte posterior. Entonces, digamos que hay que conocer, para ello hay que hacer como una alineación de los orificios de salida de los nervios, tanto supraorbitario como infraorbitario como mentoniano. Entonces, lo que se hace es hacer una línea vertical
que pase por el medio de la pupila y sobre la comisura labial. Entonces hace esa línea y ahí están, digamos, alineados los tres orificios. Entonces el primero, pues el bloqueo supraorbitario y supratroclear. Entonces, bueno, aquí los materiales pues para todos pues va a ser el anestésico local, que puede ser la lidocaína o la metidocaína al 1%, con constrictor y una jeringa de 2 centímetros y una aguja pues subcutánea. Entonces, este bloqueo va a estar indicado para intervenciones en la región frontal, heridas que sean tanto profundas como abrasiones en la frente. No, pues aquí no aconsejaba pues tanto como en pacientes que tengan fracturas y en tratamiento de dolor postraumática en la región frontal. Entonces, como vemos en esta imagen, lo que va a hacer es anestesiar la región frontal lateral, la parte del párpado superior y la parte de la conjuntiva. Entonces, todo eso. Entonces, lo que se hace, la localización, entonces, para infiltrar, va a ser en la unión del tercio medio central de la arcada supraorbitaria. Entonces, en el bloqueo supratroclear, lo que se hace es por encima de la raíz nasal, como vemos acá. Entonces, la raíz nasal acá por encima y por debajo, pues obviamente, pues acá de la ceja. Entonces, lo que se hace es hacer, pues, infiltrar esta parte, que sería que bloqueara la parte supratroclear. Y el bloqueo supraorbitario, entonces aquí es lo que se ubica, pues el agujero supraorbitario, que va a estar en la parte a 2,5 centímetros lateralmente a la línea medio sagital. Entonces, ahí se inyectaría en esta parte. Y como les dije, pues anestesiaría toda esta región de acá. El bloqueo infraorbitario va a tener indicación en procedimientos del labio superior, mejilla y región lateronasal. Permite pues, también hacer un diagnóstico diferencial en casos de neuralgia y también en intervenciones pues, odontoestomatológicos. Entonces aquí lo que uno hace es hacer la localización de este punto. Entonces es en la unión del tercio medial con el tercio central del reborde infraorbitario, que sería el de acá, y se encuentra más o menos a 0,5 a 1 centímetro por debajo de ese mismo. Entonces, el bloqueo se puede hacer tanto intraoral como extraoral. Entonces, pues lo único que cambia es que intraoral, entonces uno, pues obviamente sería por dentro, pues en la boca, pero es en la misma localización. Y el extraoral sería pues palpando el agujero pues infraorbitario y lo que les dije, pues a 0,5 a 1 centímetro por debajo de este donde se palpa. Y lo que va a anestesiar pues es toda esta parte de acá, que es la parte inferior. Entonces toda en mi cara inferior hasta la comisura labial. Entonces todo esto, toda la mi cara. Y el bloqueo mentoniano es útil en intervenciones quirúrgicas en el área mentoniana y en el labio inferior homolateral y también pues sirve obviamente pues a esas intervenciones odontoestomatológicas. Entonces lo que se hace también, esto también se puede hacer tanto intraoral como extraoral y lo que va a hacer es bloquear esa inervación como en la región mentoniana, que era el resto pues de la porción de la micara que nos faltaba y el labio inferior de cada lado. Entonces lo que se hace es ese agujero mentoniano va a estar situado a 1 a 1,5 centímetros por encima del borde inferior de la mandíbula. Entonces aquí entonces más o menos entre 1 a 1,5 a la altura del primer molar. Entonces si se hace intraoral, entonces sería acá intraoral cuando pues, se hace por dentro y si no, por acá afuera. Entonces como les dije, va a anestesiar toda esta parte. Y listo, eso era todo lo que tenía para ver. Bueno, súper, muy bien, muy bien. Pues para todo lo que es la cirugía oftalmológica, es muy importante que conozcamos la anatomía cuando hacemos blefaroplastias, cuando necesitamos hacer los bloqueos, o sea que muy interesante que estemos con la anatomía muy fresquita para manejar todo esto que nos puede presentar. No sé si tengas alguna pregunta, si alguien tiene una pregunta, con el mayor gusto le ampliamos la información. Bueno, pues feliz semana para todos, inicio de semana, ¿ok? Esperemos que todo siga fluyendo. Feliz lunes.